Bueno, te pedimos, Señor, hoy en esta charla sobre la Eucaristía y la confianza, te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de abrir las puertas de nuestro corazón para que podamos gustar, saborear, entender, para que podamos gozarnos de tus enseñanzas, para que día a día crezca el amor nuestro por tu presencia, allí, Señor, en la Eucaristía. Que crezca día a día el amor nuestro, Señor. Porque tú, Jesús, eres el pan bajado del cielo. Porque allí, Señor, te encuentras completamente. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Danos la gracia, Señor, de amarte cada vez más, de adorarte, de alabarte, de glorificarte, porque has decidido quedarte con nosotros en ese pedacito de pan. Y tu promesa es grande, pues tú nos dices, Señor, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y allí estás más presente que nunca, más vivo que nunca, Señor. Déjanos adorarte, déjanos gustar de tu presencia sacramental. Gracias, Señor, por tan bello regalo. Concédenos la gracia del entendimiento y la sabiduría para comprender todo aquello que hoy nos quieras enseñar. Te lo pedimos, Padre bueno, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Elénida, Bien. cuando gustes. Gracias, Alejandro. Amén. Bueno, el tema de, como ya dijo Alejandro, es sobre la Eucaristía y la confianza. Y bueno, quiero que en estos momentos vean la imagen que tienen en su pantalla. Y me imagino que enseguida de ustedes tienen su cuaderno de anotaciones y un lápiz a la mano. Escriban la palabra que te viene a la mente. La primera palabra. Y ahora, lo que vas a hacer es lo primero que sientes en tu corazón. Escríbelo. Y ahí déjalo en un lado. Siempre que hablamos de la Divina Misericordia, siempre que hablamos debemos incluir la Eucaristía, porque la Divina Misericordia es Jesús, y Jesús es la Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Pues Eucaristía en griego significa dar gracias. Eucaristesas, de ahí proviene esa palabra. Y en Pedro nos dice Jesús en primera carta de Pedro, no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, no como un rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha
sin defecto. Nuestra misión como apóstoles eucarísticos de la Divina Misericordia es profesar y proclamar la verdad de la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía y promover la adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía el Jueves Santo y es un regalo que se nos da continuamente en cada misa celebrada diariamente alrededor del mundo, donde Dios se da y comparte su divinidad. Es uno de los 7 sacramentos. Es el sacramento entre los sacramentos. Todos los sacramentos están orientados alrededor de él. Alejandro, ¿nos pudieras leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Lo tenemos en la pantalla. Sí, cómo no. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. El sacerdote, por la invocación del Espíritu Santo, lo dice en cada celebración. Tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por nosotros. La Iglesia nos enseña que en el momento de la consagración, el pan y el vino se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo nuestro Señor, presente. A esto le llamamos esa presencia verdadera, esa presencia real. Y en el momento que el sacerdote pone sus manos encima del copón e invoca al Espíritu Santo, le llamamos eso transubstanciación. Trans, que es un cambio. Sustancia es la esencia de lo que es nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía acrecienta nuestra unión con Jesús. Y Juan lo recuerda. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Da unidad al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Cada uno que recibe la Eucaristía se une íntimamente a él, que es la cabeza de su cuerpo místico. Por eso se llama comunión. Común unión de toda la comunidad. Cuando recibimos la Eucaristía, varios efectos se producen en nuestra alma. Hay cambios reales en nosotros que lo recibimos y en la Iglesia, aunque no lo puedas palpar, esos cambios están. Los 2 momentos más significativos de la misión de nuestro Señor en la tierra son realmente 2 partes de un solo acto. La coronilla nos hace referencia a estos 2 actos. La coronilla nos hace referencia a ambas partes. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta parte nos hace referencia al Santísimo Sacramento del altar, Eucaristía. Y la segunda parte, en la coronilla, decimos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
que alude al santo sacrificio de la cruz. Los dos momentos más significativos de la misión de nuestro Señor en la tierra, la Eucaristía y la crucifixión. Él se ofrece en la misa al Padre para obtenernos por su sacrificio todas las gracias necesarias. Estas gracias se miden por la disposición de quien la recibe. Jesús, con sus propias manos, ofreció su cuerpo y sangre. En la coronilla ofrecemos a Dios Padre el único sacrificio agradable, Jesús. Por eso, la coronilla es una oración eucarística. Jesús es el pan de vida que se sacrificó por nosotros, de una vez y para siempre, al morir en la cruz. En cada celebración eucarística está presente la pasión de nuestro Señor, sumergiéndonos en el eterno presente de nuestro Señor. Realmente el Señor nos sumerge en su eterno presente. Veamos lo que le dijo el Señor a Santa Faustina en el diario 684. Y le dice: la hora santa, jueves. En aquella hora de plegaria, Jesús me permitió entrar en el cenáculo y estuve presente durante lo que sucedió allí. Sin embargo, lo que me conmovió más profundamente fue el momento antes de la consagración en que Jesús levantó los ojos al cielo y entró en un misterioso coloquio con su Padre. Aquel momento lo conocemos debidamente solo en la eternidad. Sus ojos eran como dos llamas, el rostro resplandeciente, blanco como la nieve, todo su aspecto majestuoso, su alma llena de nostalgia. En el momento de la consagración descansó el amor saciado, el sacrificio completamente cumplido. Ahora se cumplirá solamente la ceremonia exterior de la muerte, la destrucción exterior. La esencia está en el cenáculo. En toda mi vida no tuve un conocimiento tan profundo de este misterio como en aquella hora de adoración. Oh, con qué ardor deseo que el mundo entero conozca este misterio insondable. Y el catecismo nos dice: el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. La víctima es una y la misma. El mismo el que se ofrece ahora por el misterio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz. Y solo es diferente el modo de ofrecer. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo, que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. Este sacrificio verdaderamente propiciatorio. Y es ahí donde nosotros nos sumergimos en la Santa Misa, a ese eterno presente del Señor, donde nos lleva al cenáculo a compartir su cuerpo y su sangre. A Santa Faustina se lo dice el Señor: oh, cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad. Y ellas desconfían de mí. Deseo colmarlas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi corazón está lleno de amor y misericordia. Para que tú puedas conocer al menos un poco mi dolor, imagina la más tierna de las madres, que ama grandemente a sus hijos, mientras que esos hijos desprecian el amor de la madre.
Considera su dolor. Nadie puede consolarlas. Esta es solo una imagen débil y una tenue semejanza de mi amor. Hoy, mientras recibía la Santa Comunión, he visto una hostia viva en el cáliz, nos dice Santa Faustina, la cual el sacerdote me la dio. Al volver a mi lugar, he preguntado al Señor, ¿por qué una sola viva? Si estás igualmente vivo en todas las hostias. Y el Señor le contestó, es así, soy el mismo en todas las hostias, pero no todas las almas me reciben con una fe tan viva como la tuya, hija mía, y por eso no puedo obrar en sus almas igual que en tu alma. Quizá el Señor nos hace un llamado a preguntarnos cómo nosotros recibimos a esas hostias vivas. ¿Con qué fe la recibimos? ¿Con qué confianza? Los primeros cristianos creían en la presencia real y sufrieron muchísimo. Había persecuciones y muchos mártires. La gente se reunía en secreto para orar sin poder hablar abiertamente de su fe, pero creían con una fe absoluta y una confianza inigualable sobre la real presencia de nuestro Señor en la Santísima Eucaristía. Existía algo en común, que es la confianza verdadera en esa presencia real. Cuando se descubrieron y excavaron las catacumbas, se encontraron varios símbolos con bastante mayor frecuencia que otros. Estos símbolos reflejaban el significado de vida y el gran secreto, o ese gran secreto que era la Eucaristía. Si recordamos a uno de estos mártires, vamos a recordar, y les voy a dar a recordar cómo Santa Clara de Asís, cuando existían estas persecuciones, al ver que su convento iba a ser atacado por el ejército de Federico II, salió corriendo por la Santísima Eucaristía, tomó la custodia y se fue a la entrada del convento para esperar al ejército. Al verlos llegar, levantó con una fe y con un fervor pidiéndole al Señor que las resguardara y que las cuidara, y que las salvara a su convento. Y el ejército, al ver lo que estaba haciendo, se llenó de temor y se fueron sin dañar a ningún alma. Esa es la confianza en la presencia de nuestro Señor, en que el Señor está con nosotros. Vemos muchos de los milagros eucarísticos en el mundo, pero en particular hablaré del de Lanciano, Italia. Fue en el siglo VII, cuando un monje basiliano estaba celebrando la misa mientras dudaba de la presencia de Jesús en la Santa Eucaristía. Y en ese momento, la hostia se convirtió en carne y vino ante la mirada de los fieles. Luego, esas gotitas de sangre se secaron en 5 coágulos y su peso era el mismo, ya sea los 5 juntos o 1, pesaban lo mismo. Veamos lo que Santa Faustina nos dice en el diario. Oh hostia viva, mi única fortaleza, fuente de amor y de misericordia, abraza al mundo entero, fortifica las almas débiles. Oh, bendito sea el instante y el momento en que Jesús dejó su misericordiosísimo corazón. Esa es la presencia real de nuestro Señor. Tengamos confianza, como la imagen de la misericordia dice, Jesús, en ti confío, porque la confianza es la primera respuesta del hombre que conoce y experimenta el anticipante amor misericordioso de Dios. Esta palabra, confío, tiene un contenido muy rico y profundo. Va más allá de la fe en Dios, en su omnipotencia, en las verdades que Él reveló, sino también una actitud ante Dios, una actitud que abarca todos los aspectos de la vida y expresa en el cumplimiento de la voluntad de Dios.
encerrada en los mandamientos. Y en esta inspiración del Espíritu Santo lo vamos reconociendo. En el diario de Santa Faustina, el Señor le dice: las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y este es el de la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá las almas que confían sin límites. Son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho. Me pongo triste, en cambio, si las almas piden poco, estrechan sus corazones. Por eso tenemos que tener esa fe de que el Señor derrama gracias en el momento de la adoración. Sí. Ten confianza. Siempre nos lo repetirá Santa Faustina. Al sumergirme en la oración, dice ella, fui trasladada en espíritu a la capilla y vi al Señor Jesús expuesto en la custodia. En lugar de la custodia veía el rostro glorioso del Señor y el Señor me dijo: lo que tú ves, en realidad estas almas lo ven a través de la fe. Oh, qué agradable es para mí su gran fe. ¿Ves que aparentemente no hay en mí ninguna traza de vida? No obstante, en realidad ella existe en toda su plenitud y además encerrada en cada hostia. Pero para que yo pueda obrar en un alma, el alma debe tener fe. Oh, cuánto me agrada la fe viva. Tenemos un llamado como apóstoles eucarísticos de la Divina Misericordia a la adoración. María fue el primer tabernáculo. San José, el primer adorador. Nosotros estamos llamados a adorar. Si en tu parroquia ofrecen adoración perpetua o no te has voluntarizado a estar una hora en el Santísimo Sacramento, no lo dejes solo. Él está ahí esperándote. Hoy, día de Santa Teresita, no podemos dejar pasar lo que Santa Teresita nos decía. Y ella siempre decía: Dios no baja del cielo todos los días para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es infinitamente más querido que el primero, el cielo de nuestra alma, creada a su imagen. El Señor te ama en tu alma porque te creó a su imagen y semejanza. Eso nos decía Santa Teresita de Lisieux. Hoy en día, nuestra celebración se centra en este maravilloso misterio. No se tiene que morir para ir al cielo. La misa nos lleva al cielo. Y el catecismo nos lo dice. Finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. El diario no lo vuelve a manifestar. Tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón porque eres una hija de plena confianza, le decía el Señor a Santa Faustina. Es en esta presencia real de Jesús en la Eucaristía donde depositamos nuestra confianza y nos alimentamos espiritualmente. La Eucaristía es alimento para nuestro viaje espiritual y nos provee de alimento y de gracia para nuestra jornada en el camino espiritual de la vida. En Juan, el Señor nos dice: te pido que todos sean uno, Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros. De este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros. Nosotros somos lo que consumimos. Si nosotros consumimos a Jesús en la Santísima Eucaristía, nosotros somos parte de ese cuerpo místico.
y seremos reflejos del Señor. Hay un diálogo muy interesante entre Santa Teresita y Santa Faustina. Es en el diario 150, donde Santa Teresita al principio de su noviciado tenía algunas preocupaciones y en un sueño se le aparece Santa Teresita. Santa Teresita le dice a Santa Faustina que no se preocupe, que se resolverán pues lo que está preocupada. Y ella le pregunta a Santa Teresita que si es una santa y le dice Santa Teresita que sí. Y entonces Santa Faustina le dice que si ella llegará a ser santa como ella. Y Santa Teresita le dice que sí, que Santa Faustina llegará a ser santa. Pero le recuerda que tiene que tener confianza. Esa confianza es una confianza latente que el Señor nos lo dice. Por eso en esa imagen está impreso: Jesús, en ti confío. En esa confianza que va más allá de una palabra, que mueve las entrañas de nuestro corazón en el momento de consumir a nuestro Señor. En esa confianza de su presencia verdadera en nuestro corazón, podamos decir: Jesús, confío en ti. Jesús, yo creo en ti. Recuerda decirlo tantas veces como respiras estas dos frases, para que cada día el Señor te enamore con sus palabras y crezcas en la confianza a nuestro Señor Jesucristo, en esa presencia real, en esa presencia eucarística, donde está ahí el sanador de corazones, el santo huésped del alma, esperando por cada uno de nosotros. Porque también estas preguntas nos ayudan a trabajar en la semana, al margen de lo que podamos compartir nosotros en nuestros grupos. Si estas preguntas las seguimos trabajando, las seguimos rumiando, las seguimos disgustando, seguramente el Señor en la semana, en nuestra oración personal, va a ir regalándonos, nos va a ir mostrando y nos va haciendo entender y comprender cada vez más este gran misterio de la Eucaristía, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese gran secreto? La segunda pregunta: ¿quién es la Eucaristía? ¿Cómo podemos vivir la Eucaristía? ¿Y si alguna vez te has propuesto pasar algunas horas con Jesús Eucaristía? Bueno, eso vamos a compartir ahora cuando Doni nos divide en grupos. Vamos a compartir en esos pequeños grupos estas pequeñas preguntitas.